Buenas tardes. Como estudiante de último semestre de Derecho de la Universidad de Santander, sede Cúcuta, presentamos ante ustedes la investigación desarrollada para optar al título de abogado denominada La detención preventiva en el sistema penal acusatorio frente a los derechos fundamentales de las personas en el Distrito Judicial de Cúcuta en el periodo de enero 1 a junio 30 del 2017, la cual adelantamos en el año 2017 las estudiantes Claudia Ramírez y quien les habla Falsuli Díaz Rueda. La investigación tiene como objetivo general determinar los derechos fundamentales que se han vulnerado a las personas con la medida de detención preventiva en el Distrito Judicial de Cúcuta en el periodo de enero 1 a junio 30 del 2017. A partir del mismo se derivan los siguientes objetivos específicos que presentamos a continuación. El primero de ellos fue examinar los requisitos legales que se han consagrado en la normatividad colombiana para la imposición de la detención preventiva como medida cautelar en el proceso penal. Para dar respuesta a este objetivo se diseñó un instrumento de análisis normativo a través de las siguientes leyes. Iniciamos con la Constitución Política de 1991, el artículo 28 de la ley, que nos habla de la libertad, y el artículo 29 del debido proceso. Estos artículos hablan del derecho inherente con el que nace toda persona a ser libre dentro del marco de la ley. Donde una persona es privada de su libertad, se hará bajo una exigencia decretada por autoridad judicial. El artículo 29 trata del debido proceso, donde nos habla de la presunción de inocencia que tiene una persona hasta que no se haya declarado judicialmente culpable. Con la Ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, encontramos el artículo 306, que es la solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento. La ley faculta y establece que le corresponde al fiscal solicitar la imposición de la medida de aseguramiento ante el juez de control de garantías, cuando se puede inferir razonablemente que el imputado pueda ser autor o partícipe de la conducta. La presencia del defensor es requisito indispensable de validez para esta audiencia. El artículo 307 de la Ley 906 nos habla de las medidas de aseguramiento. Entre ellas encontramos las medidas privativas de la libertad y las no privativas de la libertad. Las medidas privativas de la libertad son la detención preventiva en establecimiento de reclusión, la detención preventiva en la residencia señalada por el imputado siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. En las medidas no privativas de la libertad implican cierta restricción sin llegar al trauma de la privación de la libertad, tales como sometimiento a un mecanismo de vigilancia electrónica o personal, obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente. El artículo 308 nos habla de los requisitos. Establece como requisitos generales para imponer medidas de aseguramiento el que a partir de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas recolectadas y obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que la persona sea autora o partícipe de la conducta que se le imputa y que además se cumpla alguno de los requisitos que la medida sea necesaria para evitar que la persona obstruya el ejercicio de la justicia, que sea peligrosa para la comunidad o para la víctima, o que sea probable que no comparezca al proceso o no cumpliera la sentencia. El artículo 314 de la Ley 906 nos habla de la detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de residencia. La sustitución de la detención preventiva es una medida de aseguramiento que se reemplaza o sustituye la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario establecida en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, siempre y cuando la parte que alega la sustitución preventiva demuestre ante el juez el control de garantías, el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos para conceder la medida. La Ley 1142 del 2007, por medio de la cual se reforman parcialmente las leyes 906 del 2004, 599 del 2000 y 600 del 2000, y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana. En su artículo 26, el artículo 313 de la Ley 906 del 2004 tendrá un cuarto numeral que quedará así, el cual dispone que la detención preventiva también procede cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención dentro del lapso del año anterior, contado a partir de la nueva captura o imputación siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente. En consecuencia, en aquellos casos en los que el imputado haya sido capturado dentro del año inmediatamente anterior
por la comisión de un delito o contravención. La detención preventiva será procedente con independencia de si el delito que ahora se le imputa y en virtud del cual se solicita la medida de aseguramiento tiene prevista una pena mínima igual o superior a 4 años. La Ley 1474 del 2011 dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. En su artículo 39, que nos habla de la restricción de la detención domiciliaria, el parágrafo del artículo 314 de la Ley 906 del 2004 quedará así. Con esta ley se restringe la posibilidad de la detención domiciliaria cuando se trata de ciertos delitos, como los anunciados en el artículo 39. No procederá la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria cuando la imputación se refiere a los siguientes delitos: los de competencia de los jueces de penales del circuito especializados o quien haga sus veces, tráfico de migrantes, acceso carnal o actos sexuales con incapaz de resistir. La Ley 1453 del 2011, por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre la extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. Artículo 60. Procedencia de la detención preventiva. El artículo 313 de la Ley 906 del 2004 quedará así. Se amplían o modifican los casos en los que procede la detención preventiva. Se adiciona un requisito, el numeral cuarto, al artículo 313, procederá la detención preventiva en los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años. Ley 1760 del 2015, por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 del 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Se adicionan 2 párrafos al artículo 307 de la Ley 906 del 2006 en cuanto a las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Este artículo trata de una racionalización de la medida de detención preventiva. La detención de carácter preventivo no puede exceder de 1 año, pero dada la mayor complejidad en la investigación y juzgamiento, dicho periodo podrá prorrogarse por 1 año más a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima. Sería cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, cuando sean 3 o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva y cuando se trate de investigación o juicio de los actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 del 2011. La Ley 1786 del 2016 modifica algunas disposiciones de la Ley 1760 del 2015. Adiciona 2 parágrafos al artículo 307 de la Ley 906 del 2004 relacionados con el término e imposición de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Vencido el término, el juez de control de garantías, a petición de la Fiscalía, de la Defensa o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate por otra u otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad de que trata el presente artículo. Cuando se solicite prórroga, los jueces de control de garantías para resolver sobre la solicitud de levantamiento o prórroga de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deberán considerar, además de los requisitos contemplados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, el tiempo que haya transcurrido por causa de maniobras dilatorias atribuibles a las actividades procesales del interesado o de su defensor, caso en el cual dicho tiempo no se contabilizará dentro del término máximo de la medida de aseguramiento privativa de la libertad contemplado en este artículo. Como segundo objetivo específico, tenemos identificar las causas por las cuales los jueces penales en el Distrito Judicial de Cúcuta deciden decretar la detención preventiva a las personas sospechosas de haber cometido un delito. Muchas gracias.